Hoy otra vez hubo movilización de colectivos, colectivas, como se llaman, de mujeres en la Ciudad de México por el Día de Acción Global por la despenalización del aborto. Y como hemos visto ya en otras manifestaciones, en muchas ocasiones, aparecieron mujeres encapuchadas, armadas con martillos, con palos. Se fueron así contra las mujeres policías que resguardaban la protesta. Otra vez una agresión contra mujeres, porque esas mujeres policías son mujeres y seguramente muchas de ellas también en algún momento de su vida fueron víctimas de la violencia. Por eso seguramente sus compañeros policías las recibieron así al final de la jornada, cuando regresaron a sus cuarteles. Ese reconocimiento que te dan tus compañeros, esa muestra de afecto, de cariño, de amor. Volvieron a aguantar las agresiones, porque eso es aventarles piedras, aventarles objetos, darles martillazos. Son mujeres y estas mujeres volvieron a ser agredidas hoy. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, hubo 37 lesionados tras esta marcha. La mayoría, 27 de esas 37, son policías. 4 estaban hasta hace unos momentos en un hospital. Vamos a tener la crónica un poco más adelante. Vamos a ver otro caso de policías y estos no actúan también como lo hizo la policía de la Ciudad de México hoy. Hoy en redes sociales se dio a conocer el video de una supuesta, y todo parece que lo es, de una extorsión por parte de un elemento de la Guardia Nacional. Esto fue en Calpulalpan, en Tlaxcala. De acuerdo con el video, el Guardia Nacional le estaba pidiendo dinero al conductor de un camión para no detenerlo. Yo creo que ya se le pagó, señor, y ya debe de entender, ya se le dio. Nosotros igual no tenemos ni dinero para comer. ¿Ahora qué quiere? ¿Por qué lo anda siguiendo? No, mire. Por eso, señor, yo lo voy a grabar y le voy a hacer, porque no se vale que usted haga esto, porque mi esposo ya le pagó y le dio 800 pesos y no se me hace justo. Por favor, gente, hágalo viral, porque este señor ya muchas veces, y ya cuántas veces lo pararon a mi esposo y nosotros no tenemos ni qué comer. Así que ahorita nosotros, no señor, no se lo voy a quitar. Ahí, mira, y vean cómo me quiere golpear. Y vean cómo me quiere golpear el señor. Nada más para que vean, mele. Aquí para que vean lo que es el viejo. Para que vean lo que es el viejo. Golpeó el viejo, me golpeó. Me golpeó para que vean lo que es. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. Ya, ahora, ¿qué onda? Grábalo, ahorita vamos a reportar. Bájate. Bájate, puto. Ya se le dio el dinero, miren. Vean que ya se le dio el dinero, gente. A este ya se le dio el dinero. Se le dieron 800 pesos. Y este vino y me golpeó arriba del trailer de mi esposo. Vean lo que es. Vean lo que es. Miren, hasta es un incorrupto. Vean lo que es un incorrupto. Córralo porque hasta se subió al camarote. Se subió al trailer. Que lo borre. Se subió al trailer. Pues si lo borramos, güey. Vean, se subió. Yo soy de acá, carnal. A mí no me amenaces. Ayúdenme, por favor. Se metió aquí en la pensión donde lo guardan. Donde lo guardan. Y todos los traileros, vean, para que lo hagan viral. Para que lo hagan viral. Nuevamente. El Guardia Nacional se subió a la patrulla y se fue. Era la unidad 18-945. Confirmamos con grupos de transportistas que esto ocurrió hoy hacia las 2 de la tarde. El Guardia Nacional, según los transportistas, había detenido al chofer del camión
por las dimensiones del vehículo, según esto porque no podía circular por la carretera en donde iba. Le pidió 1,000 pesos, pero el chofer solo, como se escucha ahí, y repito de nuevo, de acuerdo a los camioneros, solo entregó 800 pesos. Sin embargo, aún así lo siguió. Esto fue reportado al comandante de la Guardia Nacional, a Luis Rodríguez Bucio, quien se comprometió a investigar el hecho. Pedimos más información a la Guardia Nacional, no la hemos recibido hasta el momento. Si hay algo más, aquí lo informaremos. Bueno, vamos a otro caso también. Vamos a ver estas imágenes, las difundió y también tiene que ver con autoridad y con policías. Estas las difundió la flamante gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Son imágenes del momento en el que 2 internos son golpeados por custodios en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Covén, Campeche. Los reos estaban esposados en el suelo. De acuerdo con la gobernadora, con Laida Sansores, los custodios golpearon a los 2 reos después de un motín. Esto fue en julio. Y lo hicieron, el motín era por denunciar malos tratos y falta de comida. En las agresiones, incluso según la información que se dio hoy, habría participado la entonces directora del penal, una mujer de nombre Claudia Góngora. Alrededor de 15 personas, de 15 policías los golpean. Son unos cuantos los que están tratando de evitar que sigan los golpes. Y si ustedes ven, no sé si se dan cuenta, al final llega la directora y le da las últimas patadas. Ella es quien debió haber impedido que esto sucediera. Ya están indefensos totalmente, estaban muy molestos, creo que eran 2 a los que estaban golpeando, están arrinconados. La hazaña, esto es un abuso de autoridad inminente. Ahí está ahí está la directora golpeando también. La directora le dio las patadas del remate. Hechos que habrían ocurrido en julio. La gobernadora Sansores visitó esta tarde este centro de reinserción social en San Francisco Covén. Informó que la directora del penal ya fue destituida y que se van a presentar denuncias en contra de ella y de los custodios que participaron pues en esta agresión. Veíamos al inicio del programa imágenes de las movilizaciones, manifestaciones en la Ciudad de México por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Temprano, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y directamente la secretaria Oliva López dio información sobre los tratamientos de interrupciones legales del embarazo desde 2007 en la Ciudad de México. Las usuarias atendidas desde 2007, es decir, mujeres que se han ido a practicar abortos o interrupciones legales del embarazo, son casi 250,000, 237,000 mujeres. Tan solo en el primer semestre de este año, casi 6,000 mujeres practicaron interrupciones o fueron a centros de salud a practicarse interrupciones legales del embarazo. Las mujeres originarias de la Ciudad de México son las que más recurren, en su enorme mayoría, pero también vienen muchas del Estado de México y algunas, un 4% de otros lugares del país. Esto luego se olvida. Hoy se dio esta protesta, pero se olvida que esta es una ciudad pionera, no solo en México, sino en América Latina y en muchas ciudades del mundo occidental. Aquí en 2007 se legisló, se aprobó y desde entonces se practica la interrupción legal del embarazo y no ha muerto una sola mujer. De ese cerca de 250,000 de mujeres que han recurrido a esta práctica, no ha muerto una sola en estas intervenciones. No hay que olvidarlo. Al mediodía, unas 1,800 mujeres encabezaron la marcha desde el Monumento a la Revolución al Zócalo para exigir aborto seguro. Y lo hicieron, exigiéndolo en la Ciudad de México. Y como cada que se dan estas marchas, hubo agresiones, hubo violencia de ciertas mujeres manifestantes. Y su blanco hoy fueron mujeres
A la 1:30 de la tarde, los colectivos se empezaron a congregar en el Monumento a la Revolución. Alrededor de 500 mujeres se reunieron para protestar en el contexto del Día de Acción Global por la despenalización del aborto. Entre las manifestantes había un grupo de 70 encapuchadas que se alistaban para comenzar los destrozos. Intentaron romper los cristales y mobiliario de las estaciones del Metrobús sobre Avenida Reforma, pero esta vez se encontraron con protecciones reforzadas que ni los palos ni los martillos pudieron romper. Juntas avanzaron hacia el Ángel de la Independencia. Su objetivo era derribar las vallas que protegían al recién restaurado monumento. Tras una hora intentándolo sin éxito, se dieron por vencidas. Fue entonces que tomaron ruta hacia el Zócalo capitalino. En el camino, las manifestantes encapuchadas golpearon a 2 hombres que se negaron a retirarse del camino o que les reclamaron su forma de protestar. También agredieron con martillos a algunas mujeres policías que ni siquiera portaban escudos. A las 6 de la tarde llegaron al Zócalo capitalino. El tradicional mitin sobre un templete tuvo que esperar, pues la atención se centró sobre las manifestantes que retiraban las vallas que protegían el Palacio Nacional. Cuando parecía que las manifestantes doblegarían el cerco y sus escudos, los policías comenzaron a lanzar cuetones y polvo extintor. Pero más tarde hicieron uso de un polvo que provocaba ardor intenso en los ojos y tos. Luego de 1:30 intentando romper el cerco que protegía el Palacio Nacional, las manifestantes se retiraron, no sin antes orquestar una última agresión. La Secretaría de Seguridad de la capital informó que si bien la mayor parte de la marcha se desarrolló en calma, este grupo de mujeres con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos, palos, entre otros objetos. Los paramédicos atendieron, según se reporta, 37 personas lesionadas, la mayoría de ellas, decíamos, mujeres policías. Pero, en fin, bueno, quedó lesionada también una funcionaria del gobierno de la ciudad. La Secretaría de Seguridad aclaró que las mujeres policías solo llevaban equipo de protección y en algunos momentos usaron extintores para sofocar incendios. Hubo marchas también en distintas ciudades del país, algunas con poca convocatoria. Hubo también hechos de violencia. En Toluca, los grupos de mujeres marcharon en el centro de la ciudad y ahí se fueron sobre instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México, esto por los casos de acoso que se han denunciado. Durante su protesta lanzaron objetos, tiraron vallas metálicas que se habían colocado. En el Congreso hicieron pintas, pero fueron desalojadas con mangueras de agua a presión. Y frente a la catedral apareció una mujer con una cruz y agua bendita en un rociador. Según ella, iba a exorcizar a estas feministas. En Guadalajara también salió un buen número de feministas a protestar en el centro de la ciudad.
y también pintas en edificios, en comercios, destrozo de algunos anuncios, quemaron una piñata con la imagen del gobernador Alfaro. En la protesta también se vio a manifestantes pro vida que resguardaron la catedral de la ciudad. La marcha terminó en la Plaza Fundadores, donde se leyó un pronunciamiento y, bueno, imágenes de Guadalajara. En las últimas 24 horas se registraron 700 muertes por COVID. Si hacemos el ejercicio todas las noches, la suma de las cifras de Secretaría de Salud más las del registro, bueno, ahí está primero las de la Secretaría de Salud, 276,000 más 144,000 del Registro Civil. Hoy se superaron entonces cifras reconocidas, 420,000. Ya parece algo cotidiano, pero son 420,000 vidas de mexicanos reconocidas que se han perdido por el COVID. ¿Por qué? ¿Por qué esa cifra? En las últimas 24 horas se registraron poco menos de 10,000 contagios. La curva se mantiene a la baja. La vacunación, el compromiso del gobierno federal es vacunar para el 31 de octubre a todos los mexicanos mayores de 18 años. Faltan 32 días para eso. Esa es la población mayor de 18 años, casi 90 millones de personas. Vacunados al menos con una dosis, van 63, faltan 26 millones. Para poder vacunarlos a todos de aquí al 31 de octubre, se necesitan aplicar 765,000 vacunas diarias. Y el promedio de vacunación en los últimos 7 días es de 540,000. Es decir, si no apura la vacunación, no se conseguirá el objetivo que ha trazado el presidente López Obrador. Hoy la Secretaría de Salud difundió hace poco más de una hora la guía estratégica de vacunación para adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo. Es un plan operativo que establece que las instituciones federales y estatales de salud deberán estimar si hay necesidad de vacunar por entidad y si es posible hacerlo por unidad vacunadora. También se hará un preregistro en la plataforma mivacuna.salud.gov.mx. Las unidades de atención médica van a ser seleccionadas como sitio de vacunación en la medida de lo posible. Se sugiere que los menores acudan con carnet de una institución y constancia de diagnóstico médico de que tienen alguna de estas enfermedades. Sobre la vacunación a menores, hoy la Secretaría de Salud del Estado de México vacunó a 261 de ellos. Ahí están. 261 menores de entre 12 y 17 años que obtuvieron amparos. Los niños fueron a lo que fue la Bombonera, el estadio, ahora el estadio Nemesio Díez en Toluca, y ahí les pusieron la vacuna Pfizer. Sí se podía y sí se les está vacunando. La Secretaría de Educación Pública informó, por cierto, que no hay contagios masivos en escuelas públicas del 30 de agosto, fecha en que comenzaron las clases, al 11 de septiembre, que es cuando se hizo el corte. Ahí está. Se registraron 2,600 casos, contagios, y más de 135,000 escuelas públicas han regresado a clases presenciales. Entonces, pues al menos en esas 2 primeras semanas no se dio el tan preocupante, tan temido contagio en las escuelas. En otras cosas, al mediodía el presidente López Obrador fue a pedirle perdón al pueblo yaqui, fue a hacerlo a nombre del gobierno de México por, dijo el presidente, los agravios de gobiernos pasados. Tuvo una reunión con líderes de las tribus yaquis. El presidente firmó un acuerdo en donde se compromete a devolverles más de 2,000 hectáreas a los yaquis, así como invertir una cantidad muy grande. Se habló de más de 10,000 millones de pesos para obras que ayuden con el abasto de agua, además de que se construiría un hospital de seguro social, escuelas y se fortalecerían programas sociales. Primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados. Y también estamos aquí para tratar de reparar en la medida de lo posible el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis, destinando recursos del presupuesto público para la dotación de tierras,
garantizar el derecho y mejorar el aprovechamiento del agua. Y importante, una nota de este evento es que estuvo presente Cuauhtémoc Cárdenas, quien pues no había aparecido en actos con el presidente López Obrador, y en su intervención dijo esto y le dijo esto al presidente. Es indispensable, señor presidente, antes que nada, cancelar el acueducto Independencia, que fue construido pasando por encima de disposiciones judiciales, que se construyó a pesar de varios mandamientos para que no se construyera. Sabemos finalmente que en varios de los pueblos yaquis existen divisiones. Estoy seguro que si el titular del Ejecutivo escuchara de manera directa a las partes en conflicto, con su intervención se encontrarían soluciones a los conflictos existentes, lo que traería paz a los pueblos yaquis. El ingeniero Cárdenas, en un acto del presidente López Obrador, aparece casi a la mitad del gobierno. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Ya estabas hablando del perdón que pidió el presidente López Obrador. A los yaquis. Exactamente, anoche vimos esta carta que el Papa Francisco envió a México en la que reconoce los errores de la Iglesia Católica en el pasado y se disculpa por los excesos durante la evangelización. Hoy, durante una gira por Washington, le preguntaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su opinión sobre el contenido de la carta del Papa Francisco, y esto fue lo que dijo. Bueno, a mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización, la libertad, al continente americano. Es sorprendente, sin más. Poco más puedo decir. La civilización y la libertad, pero bueno. En otras cosas, hoy comenzaron las labores de demolición de algunas de las casas afectadas por el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite, allá en Tlalnepantla. 4 casas fueron demolidas. En total se tiene previsto que van a ser derrumbadas por lo menos 11. Tras el derrumbe del 10 de septiembre, se evacuaron a 286 familias en un radio de 200 metros. Personal de la Guardia Nacional y policías del Estado de México resguardan esta zona de riesgo las 24 horas para garantizar la seguridad. De acuerdo con estadísticas del gobierno de Estados Unidos, el grupo más numeroso que buscó refugio en Estados Unidos este año fue el de los mexicanos. Muchos de ellos están huyendo de la violencia en sus lugares de origen. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mátame! ¡Auxilio! Because we are black, why are they stopping us? Because we are black? Just because we are Asian? Más allá de las pequeñas caravanas que como estrategia de movilidad probaron su fracaso, los grandes flujos de la migración irregular siguen cruzando el territorio nacional. Haitianos, centroamericanos, cubanos, ecuatorianos. Esta es la página de una abrumada oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. Solo el mes pasado, detuvieron a más de 208,000 migrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal. Y más atrás, en julio, se alcanzó la histórica cifra de 213,000 detenciones, el número más alto en 2 décadas de medir la migración irregular. Todos ellos cruzaron Estados Unidos desde México. Pero un grupo de migrantes, el más grande, transitó por el país de manera legal, con papeles pero sin opciones, abandonando sus pueblos y sus hogares. Es el grupo de mexicanos migrantes, expulsados del país por la violencia. Ella es Claudia. Protege su identidad porque está amenazada de muerte por un sicario que opera en Michoacán. Ella tuvo que huir de su pueblo para llegar a Tijuana, Baja California, y de ahí a Estados Unidos. Él pertenece al cártel Jalisco Nueva Generación. Pues me tocó que huir de ahí porque sabía que si no me salía de ahí me podía matar.
gente de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, que no tendrían por qué haberse movido de sus lugares, pues terminan en este escenario pues parecido a lo que le pasa a algunos países centroamericanos por violencia. Según las estadísticas del gobierno de Estados Unidos, el grupo más numeroso que ha buscado refugio en ese país durante el 2021 es el de los mexicanos, con picos como el de abril, cuando se detuvieron a 65.597 personas, y el de mayo, mes en el que se registraron 70.843 detenciones. El último dato disponible es el de agosto, 55.863 mexicanos detenidos en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Cuántos de ellos son desplazados por la violencia? Eso no lo sabe nadie, pero en refugios del norte del país los casos abundan. Solo en mayo, el refugio El Buen Samaritano en Baja California recibió a 1.500 personas que huían de Aguililla, en Michoacán. Su destino, Estados Unidos. Con la violencia en aumento en México y las vías abiertas a una migración hormiga, la situación este año podría alcanzar cifras históricas. Estamos en una coyuntura que describe al pico más alto de personas en tránsito en México, probablemente en la historia. Como va la curva, ya estamos muy distantes de cualquier otro momento. Quien hace este análisis es el primer comisionado del Instituto Nacional de Migración de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador, el señor Tonatiuh Guillén, y con estas cifras se acaba el dicho de que los mexicanos ya no van a Estados Unidos, ya no se quieren ir de México. 66,000 lo intentaron en abril, 70,000 en mayo, 55,000 en agosto. Con esas cifras ya no se podrá decir que los mexicanos ya no están tratando de emigrar a Estados Unidos. Por cierto, que la Secretaría de Gobernación informó que de diciembre de 2018 a la fecha se han entregado 142.500 claves únicas de registro de la población, la CURP, a migrantes solicitantes de asilo o refugio. ¿Qué implica que los migrantes puedan tener una CURP? Según la Secretaría de Gobernación, es una vía para su inserción en el país. Pueden tener un empleo, pueden ser vacunados y acceden a otros derechos también. El canciller Marcelo Ebrard ofreció estos datos en su comparecencia ante senadores sobre migrantes solicitantes de refugio en nuestro país. Explicó también que los gobiernos de Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador advirtieron sobre más flujos de migrantes. ¿Qué sabemos que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, tuvimos una reunión y estamos en comunicación con las cancillerías de otros países y entonces sabemos que hay movimientos, pero no sabemos todavía de qué tamaño van a ser. ¿Cuál va a ser la posición de México? Pues que se respete la ley en México, que quienes deseen condición de refugio se les va a dar. México es de los que menos rechaza condiciones de refugio. Nada más para darles una idea. Hace poquito más de un año, el total de personas solicitando refugio en México no rebasaba 10,000 personas. Este primer semestre llevamos 64,378. ¿Quiere decir que el flujo aumentó 10 veces? No. Quiere decir que la política mexicana en torno al refugio ha sido más activa o más proactiva, si se quiere. En otros temas, esta tarde fue asesinado Manuel Reyes, quien era dueño de la agencia PM Morelos. De acuerdo con testigos, Manuel comía en un puesto frente a una terminal de autobuses en Cuernavaca. Se levantó a contestar una llamada, llegaron hombres armados en una moto y le dispararon. Además de periodista, Manuel Reyes fue candidato al partido local Bienestar Ciudadano. Buscaba la alcaldía de Emiliano Zapata, su municipio, donde vivía. Bueno, el diario La Jornada informó hoy de la muerte del coordinador general de ese diario, personaje histórico en ese periódico. Murió Josécho Saldúa, gran periodista y, como escribió hoy La Jornada, maestro de varias generaciones de reporteros y fotógrafos. Murió de cáncer, acababa de cumplir 70 años. Quienes lo conocimos podemos decir que fue también además de un gran periodista, una muy buena persona. Donde estés,
un fuerte abrazo, Josécho. Gracias, Kimberly. Buenas noches. Ciro, antes de irme te comento, en agosto la tasa de desempleo en México se ubicó por segundo mes consecutivo en 4.1%, aunque 31.4 millones de personas están en condición de informalidad laboral. No son grandes datos. No lo es. No lo son. Bueno, gracias, Kimberly. Los 5 senadores y senadoras que buscan crear un nuevo grupo parlamentario dieron su primer mensaje juntos. Germán Martínez, Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León aseguran que no son un grupo de choque, ni un grupo anti-Morena, ni anti-López Obrador. Los senadores hablaron sobre su futuro como militantes de partidos políticos y también informaron que en este primer momento, Germán Martínez va a ser el coordinador de este grupo parlamentario plural. La decisión que tomé es de permanecer en el Partido Acción Nacional, integrándome a un grupo parlamentario plural. A menos, senador Madero, que lo expulsen. Es decir, bueno, existe esa posibilidad, ¿no? Yo no soy militante del Partido del Trabajo. Pertenecía a la bancada y lo hice con el privilegio, con argumentos, con diálogo. Yo presenté mi renuncia formal ante las instancias correspondientes del Partido Morena. Las iniciativas del presidente no las veremos con filias partidistas ni con fobias inútiles y de ocasión. La voz del presidente no encontrará en nuestro grupo ni un desprecio por desdén, ni un sí, señor, y amén. Pues ahí están estos 5 senadores. La Junta de Coordinación Política decidirá si les permite formar este grupo parlamentario. Le preguntaron, por cierto, a la presidenta del Senado sobre este grupo. Le preguntaron a Olga Sánchez Cordero. Esto dijo. Ellos pueden ser, obviamente, un grupo de senadores que pueden llegar a unirse, pero no como grupo parlamentario. No se les va a dar ese reconocimiento. Bueno, no hay fundamento legal ni reglamentario. David, buenas noches. Hoy una pregunta y un recordatorio para ti. La pregunta: ¿quebró otro banco mexicano? Sí. ¿Quebró? ¿Sí quebró? Sí. La Comisión Nacional Bancaria, Banco de México y la Secretaría de Hacienda decidieron que Haciendo Banco dejara de hacerse tontos porque realmente no hacían operación bancaria, realmente no tenían capital. Como siempre sucede en estos casos, los inversionistas quedan protegidos hasta 2,000 UDIs. Eso es muy importante. Poco más de 2 millones de pesos. ¿2 millones y medio? Más o menos. Poco más de 2 millones de pesos, pero menos 2,5. Y si tienes 10 millones, pierdes 8. Pierdes 8 porque nada más te cubre 2. Por eso te digo, si tú tienes más de 2 millones en Multiva, Multiva no se va a ver en problemas, pero puedes tenerlos en Multiva o en otros bancos. O en Bancomer. ¿Es importante para el sistema financiero mexicano? No, era irrelevante, total y absolutamente irrelevante. Entonces ahí la dejamos. Ahí la dejamos, no vale la pena. Segundo punto que no pregunta. Tú dijiste aquí en enero, febrero, cuando estábamos nosotros cuestionando la vacuna Sputnik, dijiste, pónganme aquí. Es más, tenemos ahí, recuperen ese momento. Señores de Sputnik, aquí miren. Aquí cabe la vacuna, aquí pónganla, por favor. ¿Te fijaste qué fuerte estaba? Sí, pero te ves bien. Ahora, dentro de un mes, si no cambian las cosas, cientos de miles de jóvenes mexicanos que se vacunaron con Sputnik no van a poder entrar a Estados Unidos. No van a poder entrar a Estados Unidos. Bloqueo económico otra vez. ¿El bloqueo económico? Es un bloqueo sanitario, dicen ellos. Sí, yo no quiero que entres tú y te pongo un pretexto. Tampoco van a entrar los austriacos, ni los franceses, ni los ingleses que se hayan... Bueno, ellos no se vacunaron con Sputnik. Quien se haya vacunado con Sputnik no va a entrar a Estados Unidos. Por eso, pero a los países más pobres se les castiga pidiéndole a su gente que vaya a los Estados Unidos. Me parece que es una barbaridad de los Estados Unidos. Ahí te van algunos países que se han vacunado con Sputnik. Siria, Bangladesh, Vietnam, Nicaragua.
México. ¿Y no es bloqueo económico? No lo sé, te lo comento a ti. Por eso, ¿y no es bloqueo económico eso? No es el imperio enseñándoles que o usan sus vacunas o Viva nadie. Díaz-Canel, viva Díaz-Canel. Y todos sus muertos. Dijo, bueno, mejor remátala, David. Ha vuelto un discurso raro, un discurso equivocado, un discurso que suena a 1980. Hoy se presenta el programa de deuda de los últimos 3 meses de este año. Dicen que van a reajustar, realinear la deuda en 51% del Producto Interno Bruto. Reajustar, realinear, todas tienen connotación de baja. ¿Pero qué creen? Hace 3 meses estaba en 48% del Producto Interno Bruto. Plantean que crezca 3 puntos del PIB la deuda este último tramo del año, pero es un realineamiento. No es como tú estás pensando, como yo estoy pensando y como cualquier neoliberal podría imaginar. No es un aumento de deuda, es realineamiento. ¿Te acuerdas cuando había realineamientos económicos? Ya. Parece que Luis Echeverría goza de cabal salud. Javier, Luis Echeverría. Luis Echeverría, yo estaba naciendo. Bueno, este y el otro. Vamos ahora con los goles después de la pausa. El Sheriff de Moldavia le gana al Real Madrid, primer gol de Messi con el PSG y el bache en el que ha caído el América, pero le alcanza para seguir siendo líder. Regresamos con eso. Volvemos. Esta tarde recibimos una carta de los hijos del Chapo Guzmán. El licenciado Dámaso López organiza una junta. Al poco instante comienzan a disparar en contra del escolta personal de la familia, de puño y letra de uno de los hijos de Joaquín Guzmán. Esta gente que está esperando no se va a morir. Nuestros hijos sí. Estos son los vehículos que están trasladando a los cadáveres que produce la violencia del crimen organizado. Muchos son hombres jóvenes, casi todos han muerto por herida de bala. 5 años. Muchas gracias. Se puede entender la rabia de miles de mujeres mexicanas ante una violencia histórica y endémica. Lo que no puede seguirse aceptando es la forma en que las manifestantes agreden a otras mujeres que probablemente también hayan sido víctimas de la violencia en algún momento de sus vidas. No se puede aceptar y mucho menos ver con simpatía cómo mujeres, ciertas mujeres de las colectivas, agreden a las mujeres policías de la Ciudad de México, mujeres policías que nunca han comenzado una acción violenta contra ellas. ¿Por qué habría que aplaudir esa violencia recurrente? Y más en la Ciudad de México, donde, como vimos, desde hace 14 años, 250,000 de mujeres se han practicado abortos legales, bien atendidos. 14 años, 250,000 de abortos institucionales y ni una sola mujer ha muerto en esas intervenciones. Bienvenida a la protesta y la lucha feminista, pero nunca más debe considerarse un logro de la justicia, un logro de la reivindicación, agredir a otra mujer, agredir a una mujer policía. Mujeres que hoy soportaron la violencia, algunas salieron heridas, pero al final se llevaron un aplauso. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.